El 27 de agosto se produjo un tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis. El tirador Robert Westman, de 23 años, abrió fuego a través de las vidrieras, matando trágicamente a 2 niños. E hirió a 18 personas, la mayoría estudiantes y algunos ancianos. El autor publicó un manifiesto en el que no solo hablaba de las locuras que le rondaban por la cabeza, sino que además enlazó e incluso publicado sobre algunas de sus bandas favoritas, algunas de las cuales, una banda en particular, que también paralela a un gran tiroteo que tuvo lugar en Columbine, Klebold y Harris. Y así hemos decidido que sería genial hacer una edición especial en vivo, uno que no estaba previsto hasta ayer, porque viendo estas conexiones y también el dolor que tantos están sintiendo, pensamos que sería estupendo sentarnos a hablar sobre lo ocurrido, cómo hemos llegado hasta aquí y en última instancia, cómo Cristo sigue siendo el vencedor a pesar de todo. Y para discutir este tema tan importante conmigo, como siempre, está el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Sí, Chad, estos son siempre muy difíciles de tratar si tienes hijos, nietos, y es tan desgarrador. Y estamos viendo más y más de estos. Cuando yo era estudiante, que es hace algún tiempo, realmente no se veía esto. Era increíblemente raro que ocurriera. Y entonces todo el mundo tenía un arma. Así que siempre hemos dicho que hay algo mucho más profundo que eso. Quiero decir, no necesitas armas. Puedes acribillar a un montón de niños con un camión o incluso con un coche y matar a más gente de la que él acaba de matar. El problema es el corazón, aunque creo que deberíamos quitarle las armas a la gente que antecedentes penales y son peligrosos, etc. Y tenemos leyes así. Pero una de las cosas que hemos enfatizado una y otra vez durante años. De hecho, vamos a mostrar un clip muy pronto que se hizo hace mucho tiempo, donde hemos estado advirtiendo sobre que es una guerra espiritual. La Biblia dice, Jesús dijo, el ladrón en Juan 10:10 viene a robar, matar y destruir. Y Pablo dijo, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, las fuerzas espirituales de maldad, y que hay entidades demoníacas que se apoderan de la ira. Enójate y no peques, no le des pie al diablo. Todas estas son dinámicas espirituales muy reales. Y si alguna vez ha tomado lugar un episodio que básicamente enfatiza el lado espiritual que ha sido ignorado masivamente por los medios de comunicación, no vas a conseguir la verdad con la mayoría de estos medios. Eso es seguro en este caso. Sí, es tan cierto. Y amigos, es una de esas cosas, una de las razones por las que tenemos este programa, es por lo que hacemos en Good Fight Radio Show. Estábamos hablando de esto incluso a nuestro canal de Patreon. Es que muchas de estas conversaciones que Joe y yo podríamos tener un domingo después de estar en comunión, sería genial tenerlos a ustedes invitados a esas conversaciones para escuchar cómo trataríamos esto con personas que podrían estar sufriendo. Y estoy pensando en esto también. Como padre tengo 4 hijos, pero los de 8 y 10 años, Ariela y Justice. Estaba pensando en ello en mi propio corazón, pensando, vaya, obviamente enviaron a sus hijos a la escuela ese día. Obviamente esperando abrazarlo y besarlo cuando llegaran a casa, y pensar en perder un hijo, yo solo realmente me sentí horrible. Yo estaba como, caray, cuando leí eso, fue como un puñetazo en el estómago, y no puedo imaginar pasar por la misma edad exacta que 2 de mis hijos. Entonces, así que cuando estaba hablando con Josh, que fue quien dijo originalmente, hey, creo que deberíamos hablar de esto. Para eso es esto, para poder tener estas discusiones donde decimos, hey, esto es lo que vamos a tratar, porque la gente necesita reconocer la batalla espiritual que en última instancia está ahí. Y como has mencionado, es mucho lo que se pierde de todo eso. Es tan repugnante como esto se utiliza, lo que parece, para ganancia política, por lo que ahora parecen decir, oye, podríamos seguir adelante y obtener más votos, porque les dicen a todos que las oraciones no significan mucho. Las oraciones no importan. No necesitamos sus oraciones y sus pensamientos. Dicen que tenemos que tener una legislación, como si todas esas leyes que se rompieron, si solo añadimos una ley más, entonces finalmente nada de esto va a suceder. Y eso es mucho. Tenemos más leyes que nunca y ha empeorado. Hay un problema más profundo. Definitivamente un problema más profundo. Y para aquellos que no tienen ningún antecedente de este varón, antes incluso de tocar este clip, y sí voy a llamarlo un varón, porque es un varón antes de poner el video, y quiero decir esto antes de entrar en eso, asegúrate de que estás preparado para un episodio como este, porque vamos a tocar el video y vas a ver lo que este tipo puso en internet.
Obviamente, hemos editado parte del vídeo para que no tengas que verlo o escucharlo todo, pero vas a oír su voz o las voces que hablan a través de él. Sí, él es. Eso es exactamente correcto, está absolutamente poseído. Estamos dejando lo principal para el final, porque estamos dejando que ustedes sepan que sí, los que vienen detrás de los niños de esta manera, absolutamente. Y luego cuando vean algunas de las cosas que estaba sacando, cuando vean algunas de las cosas que estaban pasando por su mente, creo que van a estar completamente de acuerdo con esto. Y Joe, se trata de alguien llamado Robert Westman, que legalmente había cambiado su nombre a Robin. Westman cuando tenía 17 años. ¿Qué significa? Significa que un padre no solo permitió eso, sino que ayudó a perpetuar esa mentira en el niño, lo cual De lo que hizo. se arrepintió más tarde, como hacen muchos de ellos, y la tasa de suicidios entre los que hacen esa transición es de las más altas. Es algo realmente perverso. Sí, hemos tenido varios episodios hablando de eso, hablando con personas que han destransicionado. Y si vas incluso a, creo que es exchangeregret.org, verás a Walt Heyer, a quien hemos entrevistado varias veces. Habló específicamente sobre el hecho de que la gente piensa que esto es la próxima cosa. Y eso es en última instancia lo que sucede una y otra vez. Ellos piensan para sí mismos, si solo hago esto, entonces me sentiré completo. Esa será la cosa. Y muchas de estas cosas estás tratando con gente que está trastornada, estás tratando con personas que están mentalmente enfermas. Y en lugar de tratando de guiarlos de vuelta a la realidad de lo que Jesús dejó muy claro, que Dios los hizo hombre y mujer, no transgénero. Dios los hizo hombre y mujer. Y Deuteronomio 22:5 es muy claro. Es una abominación para un hombre vestirse de ropa de mujer y para una mujer vestirse de ropa de hombre. Y por eso van detrás. Oh, pero Chad, eso es el Antiguo Testamento. Pero 1 Corintios capítulo 11 también dice que debe haber una distinción en el Nuevo Testamento entre el hombre y la mujer, que un hombre no debe parecerse a una mujer. Amén. Eso es exactamente correcto. No se detiene allí del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eso es algo que es simplemente consistente del Antiguo al Nuevo. Dios es el que ha diseñado el orden en el que somos gobernados y no tiene nada que ver con, pues Dios obviamente trabaja a través de sistemas gubernamentales, pero en el sentido de su orden creativo, Dios es el que ha gobernado eso. Y ninguna cantidad de cambio social y contagio puede cambiar eso en absoluto. Entonces, Joe, hablo de esto y quería decir que por adelantado, que esto es para la discreción del espectador. Queremos aconsejarlo porque vamos a hablar de cosas muy serias. Y justo aquí van a ver a Robert Westman y su propio manifiesto que publicó. Josh lo ha editado para que puedan ver un poco de él, pero quiero que presten atención. Vas a ver algo que es de Breaking Bad en la parte delantera, pero luego observe la camisa. Va a decir KMFDM. Esto es importante para lo que vamos a hablar hoy, pero solo queremos que vean lo trastornado que estaba este joven. Oh, Olga. Ajá, ja, ja, ja. Yeah. Bueno, estás aquí. Oh, sí, cheque. Tengo mi camisa. Gasu. Mejor que la mejor. Tengo mi parche de Minnesota. Eso es todo lo que realmente me importa. ¿Has notado que Bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No veas nada si quieres detener mis planes.
Ahora, obviamente, este tipo está trastornado, Joe. Estamos viendo algo de esto. La gente ha señalado muchas de las diferentes cosas que ha escrito. Hay gente en la izquierda que dice que era un nacionalista blanco, etcétera. Y entonces, obviamente, la gente de la derecha diría, oh, bueno, se trata de una Y persona odiaba a trans Trump que ha y todo perdido eso, la sí. cabeza. Vi a Jake Shields, el luchador de la UFC, publicando que se trataba de una persona judía que hizo esto a pesar de que tenía 6 millones. No era suficiente. Tan Mashallah. ridículo. Quiero decir, la gente solo... El hecho de que la gente planta los pies en el suelo de cualquier ideología rara, la gente que eligen odiar y luego ni siquiera pueden ver a través de las gafas llenas de odio que tienen, es algo realmente triste. Pero, Joe, estás viendo eso, lo estás viendo. Hay un elemento demoníaco en lo que está pasando aquí, obviamente. Sí, es muy evidente. En ciertos puntos es casi como si vas a través de toda la narrativa de lo que está pasando con él. Es como si diferentes espíritus hablaran entre sí. Se dice algo, hay diferentes tipos de voces y luego, una de las voces dice una mala palabra a lo otro que dice como si se lo dijera a sí mismo, como si tuviera legión o multitud de espíritus en él. Y vivimos en un mundo donde hay una cultura de la muerte en este momento. Y la muerte se celebra en Internet. Se convierte en un campo de batalla, que eran un montón de sitios, quiero decir, miles de ellos, donde el satanismo, lo oculto, Wicca, la brujería es glorificado, se burlan de Cristo, etc., y glorifican la violencia. Todo está repleto dentro del mundo de Internet, y esto es por lo que muchos de nuestros hijos están siendo influenciados, y el punto aquí es que esto no es algo aislado. Esto sigue sucediendo, y hay tal vez miles de niños que piensan así, y están tratando de reunir, y yo nunca diría valor, porque este tipo era un cobarde absoluto, ¿verdad? No es una pelea justa, no ambas personas están armadas, a pesar de que está actuando fuera de la ley, pero viniendo por los niños pequeños desarmados, quiero decir, eso es lo más patético y enfermo posible. Así que esto es realmente patético. Amén. Y Joe, yo quería mostrar esto porque esta imagen era una imagen que él había dibujado. Y quiero que le echen un vistazo porque cuando la miran, ven a este joven, a este hombre publicando esta imagen. Y cuando la miran, tiene un rifle en su espalda, un arma a su lado y está mirando un espejo. Y el espejo allí tiene un demonio, mirando fijamente. Es una imagen de sí mismo, está diciendo. Y esto es lo que la traducción de lo que está ahí. Es casi como una mezcla de idiomas, cosas de acrílico, pero esto es lo que dice. ¿Quién soy yo? ¿Cuándo terminará? Ayúdame. No lo quiero. Y después me voy a eliminar, que está a lo largo de la parte inferior de la página allí. Y Joe, ves a esta persona escribiendo esto, y ves la naturaleza demoníaca detrás de todo esto. Quiero decir, no creo que realmente se pueda evitar eso. Alguien dice algo como, no sé qué tan demoníaco fue. He oído demoníaco. Amigos, miren lo que está pasando allí y miren cuál fue el fin último. Tienes a Jesús siendo uno que diría, no impidan a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de Dios. Y tienes al enemigo, absolutamente disparando a los niños pequeños y tomando la vida de un niño de 8 y 10 años de edad. Quiero decir, Joe, no sé, si uno no cree que eso es demoníaco, no sé qué. ¿Sabes? Alguien que lo conocía estaba leyendo su entrevista hoy y ella dijo que es demoníaco y dijo, cuando primero se encontró con él, ella dijo que había algo realmente raro que ella nunca podía sacar de su memoria y lo demoníaco que era. Pero no tienes que tomarlo de las palabras de otros. Él mismo dice, soy demoníaco, ¿verdad? En la narrativa, quiero decir, cuando habla y demás, dice que es demoníaco y dibuja un espejo de sí mismo y es el diablo. Sin embargo, vamos a ignorar la guerra espiritual. Es por eso que nuestra nación está en problemas. Es por eso que gran parte del mundo está en problemas. La Biblia habla de que el mundo está perdido y bajo el príncipe y el poder del aire, e incluso muchas personas involucradas en esto. Amigos, si usted ha seguido nuestro canal durante mucho tiempo, si has visto nuestros videos como Hollywood's War on God o They Sold Their Souls for Rock and Roll, reconoces sin lugar a dudas que tanta gente influyente, muchos de los más influyentes del mundo, están influenciados por entidades demoníacas, son los gobernantes de la oscuridad de este mundo, pero lo tienes no solo llamándose a sí mismo demoníaco, poniendo una foto de sí mismo en un espejo de lo que ve. También lo tienes dibujando una imagen o poniendo una imagen, debería decir, de Jesús arriba, como práctica de tiro por encima de su objetivo, anticristo.
pro Satanás a favor de la muerte, pero se puede ver lo perdido que está. Y mucho de esto es culpa de... Tenemos que poner esta culpa de los que odian a Dios, que son anticristo, los de los medios de comunicación, los del periodismo, aquellos en la academia que promueven una sociedad sin Dios. Cuando eliminas a Dios de la sociedad, no puedes tener ninguna moral objetiva. Cuando el Estado se convierte en la respuesta, entonces es solo un capricho. Se trata solo de no ser atrapado. Es lo que siento. Cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos. Y la Biblia dice que hay un camino que parece correcto, pero al final conduce a la muerte. Así que esta es una de las mayores preocupaciones que debemos tener, es que este tipo está invadido por entidades demoníacas y tenemos la respuesta porque tenemos a Cristo. Y mientras lo miramos un poco más en un rato, voy a animarlos, chicos. Y estoy seguro de que Chad también, si son padres. Si son jóvenes, vamos a hablar de que buscar porque hay bombas de tiempo por todos lados. Hice un mensaje sobre bombas de tiempo de cuántos jóvenes están siendo preparados para una caída, porque el enemigo es muy, muy real. Y aquí tenemos toda esta evidencia ante nosotros de que este tipo era totalmente demoníaco. Y en su conjunto, y te lo paso a ti, Chad, porque vamos a introducir otro clip. Hemos expuesto la influencia de KMFDM y Rammstein y otros, y Chad va a poner un clip que creo que es realmente revelador que hicimos hace años, que básicamente advirtió proféticamente sobre este tipo de cosas que vienen más en el futuro. Amén. Y para aquellos que podrían ser nuevos en nuestro canal y tal vez usted no sabe quiénes somos, pero muchas gracias, chicos, por compartir este mensaje también. Pero para aquellos que podrían ser nuevos, vine al Señor a través de ver They Sold Their Souls for Rock and Roll, y de ahí es de donde viene este clip en realidad. Y en realidad se puede ir a cualquier tipo de descripción en cualquiera de nuestros videos. Si usted va al enlace, usted será capaz de ver la versión de 3 horas de forma gratuita en cualquier momento que desee. Échale un vistazo. Si quieres compartirlo con la gente, sería genial. Es una herramienta. No exagero cuando digo que vine al Señor y antes de ser salvo, probablemente a las 3 de la mañana del 19 de enero, y eso creo que fue un lunes. Básicamente fui a casa de cada persona que conocía uno por uno y dije, tienes que ver esto conmigo y comprobar esto, hasta que fui a la iglesia por primera vez en Blessed Hope Chapel en Simi Valley, donde Joe estaba mencionando que hizo mensajes sobre bombas de tiempo también. Usted puede comprobar todo eso en línea. Y por cierto, muchos de ustedes en la audiencia sabemos que si han visto nuestro video, yo hice eso. Eso fue en el año 2000, pero seguimos actualizando cosas con ellos vendieron sus almas. Muchos de ustedes se salvaron a través de eso, por lo cual alabamos a Dios o fueron fuertemente impactados por eso. Y lo digo porque si no lo han visto, está disponible gratis ahora en línea, la versión de 3 horas. Tenemos una versión de 10 horas que profundiza mucho más en lo que estamos hablando. Amén. Y ustedes pueden ver eso, y realmente espero que sean bendecidos por ello. Pero de ahí es de donde viene este clip. Y una vez más, para aquellos, tal vez usted acaba de sintonizar. Es un programa en vivo. Hay mucha gente aquí ahora mismo. Así que tal vez apenas te estás sintonizando, pero habíamos puesto un clip corto. Y si te estás preguntando por qué tenemos que acortar parte del clip, una de las razones es porque estábamos siendo marcados por derechos de autor, no importa qué. Y Josh había estado tratando de editarlo para asegurarse de que este video se difunde tanto como sea posible. Y el autor, que es Robert Westman, no solo publicó una foto, tenía una foto con el tipo de Breaking Bad, pero luego poco después de eso, le viste poner una camiseta de una de sus bandas favoritas, KMFDM, y eso es realmente pertinente para el vídeo que estás a punto de ver ahora. Las respuestas a la pregunta de por qué ha estado delante de nuestras narices todo el tiempo. Si bien hubo varias influencias en las vidas de Klebold y Harris, ninguna de esas influencias fue tan apreciada como su música. Aquí vemos a Dylan Klebold con el nombre de uno de sus grupos favoritos estampado en la camiseta. MFDM es un acróstico de las palabras alemanas que significan sin piedad para las masas. Esto es exactamente lo que Klebold y Harris exhibieron el 20 de abril en la masacre de Columbine. Dibujos de Satanás, demonios y bombas se mostraban en todo el sitio web de Eric Harris, pero en la portada del sitio web estaban las palabras de canciones de KMFDM, palabras que más tarde daría en blanco muy cerca de casa para aquellos que fueron a Columbine. Palabras como onda expansiva, ataque masivo, explosión atómica, hijo de su madre ha vuelto. En una canción de KMFDM afirman, nuestros discos tienen pegatinas con una advertencia porque no son buenos para los niños. KMFDM reenvía el sonido definitivo y un mensaje de Satanás si le das la vuelta. La revista Rolling Stone comprendió el increíble poder de la música para influir en la gente y la cultura, declarando, cito, una canción o un álbum pueden cambiar tu vida. Un gran concierto la cambiará en ese momento. Klebold y Harris pretendían concluir la pesadilla de Columbine volándose por los aires con sus escopetas, palabras que también se encuentran en la música de KMFDM. Si tuviera una escopeta me volaría hasta el infierno. KMFDM, por supuesto, no era el único grupo destructivo que fomentaba el mal que gustaba a Klebold y Harris.
también les gustaba el grupo industrial alemán Rammstein. 2 miembros de Rammstein fueron encarcelados tras simular sexo anal masculino con un falo en erupción en el escenario, tras enfrentarse a la noticia de que 2 de sus fans, Klebold y Harris, habían asesinado a varias personas en el patio de un colegio. La galería de noticias MTV informó de que Rammstein defendió sus letras afirmando que no había, cito, contenido lírico que pudiera haber influido en tal comportamiento. Declararon que su música trataba del amor en todas sus formas y variaciones. Juzguen ustedes. Lo que están viendo ahora es una canción llamada Waste's Flesh, que no trata del amor, sino de ir al patio del colegio y matar a otras personas. Aquí vemos imágenes reales de Dylan Klebold preparándose para matar en el patio del colegio, tal y como canta Rammstein. Los estudiantes que conocían a Klebold y Harris afirmaron que también les gustaba la música de Marilyn Manson, además del satanismo, las drogas, la homosexualidad, la automutilación, acabar con uno mismo y el asesinato. El mensaje de Manson es la destrucción del cristianismo. Manson dijo, espero que se me recuerde como la persona que puso fin al cristianismo. Mis compatriotas americanos, ya no seremos oprimidos por el fascismo del cristianismo y ya no seremos oprimidos por el fascismo de la belleza, porque los veo a todos ahí sentados esforzándose por no ser feos, intentando con todas vuestras fuerzas no encajar, intentando con todas sus fuerzas ganarse el camino al cielo. Pero déjenme preguntarles, ¿quieres estar en un lugar que está lleno de un montón de... Muy poca gente sabe la verdad sobre lo que realmente ocurrió en Columbine. Como los medios de comunicación liberales han ignorado en gran medida la verdad, Klebold y Harris tenían como objetivo a los cristianos. No solo Cassie Bernal y al menos otra chica fueron asesinadas a tiros después de ser desafiadas a profesar su fe, sino que otros cristianos también fueron el blanco. Harris y Claiborne prácticamente se convirtieron en todo lo que Manson y la cultura de la muerte predicaban que debían ser. Eric Harris escribió: anhelo volar por los aires y disparar a todo lo que pueda. Lo que no me gusta lo desperdicio. No siento remordimiento ni vergüenza. No me importa si vivo o muero. En un video que hicieron antes de la masacre de Columbine, Claiborne y Harris hablaron de su odio hacia Cristo y los cristianos. Lo que están a punto de escuchar son grabaciones de audio reales hechas antes de sus asesinatos. Harris dijo de Jesucristo: vamos, romanos, gracias a Dios que crucificaron a SP. Por Claiborne y Harris planeaban burlarse de los brazaletes que haría Jesús, comúnmente usados por estudiantes cristianos, y luego volarlos. Harris entonces da a conocer lo que haría a los cristianos, y lo hizo. Dispararte en la MF cabeza. Dispararte en la MF cabeza. Lamentablemente, dispararon a Rachel Scott en la pierna y le preguntaron si creía en Dios. Ella respondió que sí. Ellos replicaron: entonces vete con él ahora, y le dispararon en la cabeza. Ahora, bueno, Joe, hombre, después de repasar eso, ahora quería decirles, puse el enlace para la versión de 10 horas que se puede obtener en nuestra página de Vimeo en los comentarios aquí, y estoy seguro de que podemos añadir que en la descripción más tarde. Porque eso no está en la versión de 3 horas. Correcto, porque eso no está en la versión de 3 Espera, horas. creo que eso está en nuestra versión de 10 horas, así que... Y Joe, también entrevista. ¿Es Rachel? Cassie Ray. El padre de Cassie Bernal. Volé a Colorado y entrevisté a su padre, y fue una entrevista lacrimógena. Sí, pensar en eso es, quiero decir, simplemente desgarrador. Pero Joe, es espeluznante y es algo interesante. Cuando estábamos pensando en hacer este programa ayer, habíamos filmado para Good Fight Radio Show y Noticias 511 ayer, y luego Josh nos trajo esto a colación. Estábamos hablando de, caray, es realmente extraño. Incluso algunas de las imágenes casi se parecen a lo que pasó en Columbine. Sí. Entonces la misma banda. Sí, incluso se parece a Klebold, ¿verdad? Eric Klebold. Sí, es un poco Es lo extraño. más raro. Y yo estaba como, ay, es una de esas cosas, Joe. Y es la razón por la que terminé entregando mi vida a Cristo cuando vi a el video Vendieron sus almas al rock and roll, porque ¿no viste mi versión de 10 horas o las 3? Vi las 3, pero las vi Pero una sí. semana después. Solo para que sepas lo poderoso que es el 3, porque tomé lo más poderoso de los 10 y está en el de 3, pero todo ese tipo de cosas, Sí, todo es y poderoso. aquí está la cosa, porque estamos hablando de... Estos son años, creo que fue... Columbine fue 2001, tal vez, que tuvo lugar.
Recuerdo que fue el 20 de abril. Es el cumpleaños de Hitler, tristemente, y mucha gente se droga en el 420, pero es una de esas cosas. Lo estoy viendo ahora desde una perspectiva conociendo a Cristo, viendo y entendiendo el mundo espiritual y la realidad espiritual ahora. Pero antes de venir a Cristo, al ver que vendieron sus almas al rock and roll, la versión de 3 horas, al ver eso, no era que, oh, wow, los Beatles como el satanista Aleister Crowley y poner imágenes en la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta o Sgt. Pepper y dicen que el conjunto. John Lennon dijo que toda la filosofía Beatle es hacer lo que se quiera, Citando a Crowley, citando sí. a Aleister Crowley. No fue porque el grupo The Doors dijo que salió al canal de Venecia y ahí vio a Satanás. Y recibió su música, sí. No fue por una cosa y esta o aquella. Pero fue porque todo era el mismo espíritu, todo se veía exactamente igual y te das cuenta de que, wow, todas estas cosas están haciendo avanzar al anticristo. Las huellas del diablo por toda la industria musical en Hollywood, ¿sí? Una y otra vez, no se puede eludir, y fueron las palabras de Jesús en Mateo 12:30, y la Biblia es muy clara, somos salvos por gracia mediante la fe. Es un don de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, pero dice que la fe viene por el oír, escuchar las palabras de Cristo. Y fue en Mateo 12:30 cuando oí que Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, que me di cuenta de que necesitaba dar mi vida a Cristo porque esto es real. Y si usted está viendo esto pensando, bueno, esto es horrible, tal vez eres de Minneapolis o tal vez esto te está pegando fuerte y tienes hijos de esa edad o cualquier razón que tengas, amigos, es un espíritu. De eso estamos hablando. Hay un espíritu. Este espíritu de muerte, esta cultura de muerte, esta destrucción ha estado aquí. No hay nada nuevo bajo el sol. Era el mismo espíritu que hacía que la gente fuera a ofrecer a sus hijos como sacrificios a Moloch, para lo que necesitaban tocar los tambores lo suficientemente fuerte. Callarse para ahogar los gritos de los niños sacrificados. Y hasta el día de hoy seguimos viendo a estos niños sacrificados. Incluso este hombre, Robert Westman, lo miras. Sacrificado en última instancia de antemano, donde él piensa que puede ser una mujer. Quiero decir, todo el asunto es tan desgarrador, es tan triste, la pérdida de niños, pero en última instancia, ya sea Columbine o Annunciation, todo esto, Joe, es el mismo espíritu. Correcto, y esos son puntos muy, muy importantes. Es el mismo espíritu, pero las cosas se han agravado. Las escrituras dicen en el libro de Proverbios que la luz se hará más y más brillante para los justos hasta que amanezca el día completo, ¿verdad? Y vemos que en 2 de Pedro capítulo 1, hasta que Cristo regrese, se hará más y más claro. La palabra de Dios se hará más y más clara en cuanto a cómo se está cumpliendo. Sí, cada vez será más oscuro para el mundo. De hecho, cuando leas el clímax del periodo de la tribulación, ya sabes, el sol no brilla, la luna se vuelve roja sangre. Y el reino de la bestia se oscurece, algo así como en la época del faraón donde se podía sentir la oscuridad y los adoradores de la bestia están blasfemando contra Dios y se está oscureciendo en este momento. Y las escrituras dicen, Jesús dijo, la anarquía aumentaría en los últimos días y el amor de muchos se enfriaría. Y Pablo dijo, hombres malvados e impostores se pondrán peor y peor. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Tenemos que esperar eso como creyentes porque hay un conflicto entre la luz y las tinieblas y alabado sea Dios. Jesús en Juan 1 y 5, Él es la luz del mundo. Si eso está en versos 8 y 12, pero en 1 y 5 habla de Él ilumina a todo hombre que viene en el mundo. Hay esperanza. Y Juan 1, 5 habla de cómo la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencerla. Así que Jesús construyó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estaremos de pie en Cristo y Él es victorioso en el final de su gloriosa segunda venida, pero Él viene con sus ángeles poderosos y fuego ardiente para vengarse de todos aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de Jesucristo. Cito ese versículo que Chad escuchó al final de esa presentación. Vendieron sus almas por rock and roll. Mateo 12:30, porque no son mis palabras, no podemos darte nada, podemos entregarte lo mejor, el creador del universo. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Normalmente cierro mis presentaciones en vivo con ese versículo porque estás a favor o en contra de él. O estás con Cristo o estás contra Cristo. No puedes comer en la mesa de los demonios y en la mesa del Señor. No se puede servir a dos amos, dijo Jesús. Pero los padres, sé que tiene que haber un grito desde el corazón para esto. Y tenemos muchos padres que son parte de nuestra comunidad, no solo en nuestra iglesia aquí en Blessed Hope Chapel, pero en la internet, etcétera. Y a través de YouTube y lo demás, y los amamos. Pero quería dar algunas señales de advertencia, algunas señales que se pueden ver en sus jóvenes que usted necesita ser vigilante.
Si hay una obsesión con la violencia y la muerte, eso es algo que realmente hay que vigilar. Los padres deben estar atentos hoy en día. Tienen que estar atentos todo el tiempo. Burla del cristianismo, burla de los símbolos cristianos y las cosas que hacen garabatos y dibujan, y así sucesivamente. Fascinación ocultista con símbolos y rituales o revistas. Deseo de involucrarse en lo oculto. O el atractivo de la actividad ocultista, la programación ocultista con sus programas de televisión. Películas que glorifican la oscuridad, que no glorifican a Cristo, sino que glorifican poderes ocultos, que la Biblia llama abominación. Y parece que, es solo Harry Potter. Bueno, mostramos a J.K. Rowling, y mostramos esto en otro video en Hollywood's War on God. Hicimos un video completo sobre Harry Potter que puedes ver, pero estas personas se meten en lo oculto. La Biblia dice que la rebelión es como el pecado de brujería, y cuando te rebelas, básicamente te alineas con entidades demoníacas, te abres a la opresión espiritual y luego a la posesión. Pero mostramos en la guerra de Hollywood contra Dios como parece que J.K. Rowling, quien por cierto dijo que ella básicamente escribe narrativa a veces a través del oído, dictando de una voz audible. La Biblia habla de espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos ser cristianos? Y escuchar ese material, la Biblia no advierte sobre esto. Y luego ver a la gente acudiendo a la brujería bajo programación, tan frecuente ahora a través de películas y programas de televisión que promueven la brujería, y ver la Wicca dispararse por donde quiera, que tiene sus raíces, por cierto, en las enseñanzas del satanista Aleister Crowley. Gerald Gardner, quien comenzó la Wicca, era un miembro de la Otto de Crowley y habló con él sobre traer algunas de sus enseñanzas a lo que él estaba comenzando, y enmarcando Wicca y haz lo que quieras se convirtió en la parte de la lectura Wiccan. Ustedes no pueden inventar estas cosas, todo está conectado, pero cuidado con las actividades ocultas, y puede parecer inocente para sus hijos al principio, pero antes de que se den cuenta pueden adoptarlo. Hay una seducción por el poder, desligado de la santidad y de Dios, el Espíritu Santo. Y eso solo viene de la oscuridad cuando es espiritual. Fascinación oculta, aislamiento. Cuidado con el aislamiento de tus hijos cuando se callan, se quedan muy solos. Necesitas estar clamando al Señor por ellos, ayunando por ellos, orando por ellos, mostrándoles que los amas, siendo bondadoso, ante todo, siendo un ejemplo, asegurándote de seguir sinceramente a Jesús. Primera de Timoteo 1:5, Pablo dice, el objetivo de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro, una fe sincera y una buena conciencia, y así es como deberíamos estar caminando porque queremos ser grandes ejemplos para nuestros hijos. Cuidado con la radicalización en la red, porque hay todo tipo de radicales. Tienes cazadores, pescadores que están tratando de conseguir a tus hijos de una manera perversa. También hay gente que los adoctrina en una secta o en una visión violenta del mundo. Pérdida de empatía, ¿verdad? Pérdida de empatía. Los niños tienen cierto grado de empatía cuando crecen, pero se pierde a menudo, sobre todo cuando empiezan a admirar a asesinos en serie y demás, lo que este tipo estaba haciendo. Le gustaban Klebold y Harris y todos esos tipos. Así que no solo, Chad, como mencionaste, los padres permitieron la radicalización de su transición, sino dónde están los padres cuando está involucrado en todas estas cosas, y tenemos que hacernos esas mismas preguntas porque los niños pueden perderse de la noche a la mañana. Quiero decir, yo tuve unos padres muy buenos. No conocían a Jesús, pero se preocupaban por mí y por mis otros hermanos. Tuvimos 5 hijos en mi familia. Nos querían. Pero entonces, ¿qué pasó? En 4º grado, empecé a fumar marihuana. Y yo estaba irrumpiendo en casas eventualmente antes de ser cristiano con mis amigos. Crecí en la onda stoner y ese era el mundo en el que vivía. Y escondiendo cosas de mis padres, tuve una vida muy secreta. Bueno, cuando entrevisté al padre de Cassie Bernal, lo siento, no quiero ponerme emocional. Podría ver sus lágrimas ahora mismo y voló a Colorado. Está en la versión de Tenoras. De hecho, reproducimos parte de esa entrevista para ayudarte a entender la cultura de la muerte contra la que estamos luchando. Él comparte en esa entrevista cómo le hicieron saber la aplicación de la ley porque vio que ella estaba garabateando sobre la cultura de la muerte, incluso planeando el asesinato de él y su esposa, sus padres. Y sacaron todo eso de ella y se dieron cuenta, bueno, tenemos la autoridad porque ella es nuestra hija para controlar qué tipo de medios de comunicación social que está siendo vinculado a todo este tipo de situaciones. Nos dimos cuenta, wow, la libertad que teníamos. Y nos dimos cuenta de que ella se estaba aislando en esa cultura de la muerte. Dice básicamente hicimos un movimiento y hizo una gran jugada. La animó, la amaron para que se involucrara en una iglesia cristiana, etc.
Y básicamente, ella fue a un retiro con un grupo de jóvenes, y ella estaba en el desierto, y viendo las estrellas y la belleza, todas las cosas que Satanás no quiere que veas. Y ella estaba en el temor de Dios, y casi se convirtió en cristiana. Y por eso fue el objetivo de Klebold y Harris en los asesinatos de Columbine. Pero estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así que ella fue directamente al reino de Dios. Pero hay muchas cosas que necesitamos aprender como padres. Así que algunas de las directrices, y solo voy a mencionar estos muy rápido. Hablar abiertamente sobre el mal. La Biblia dice, no tengan compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas, pero se les ordenó. Pero dice, más bien exponerlos. Hágales saber que el mal es muy real, que tiene un rostro, que Satanás es real. Señala la victoria de Cristo. Sí dice en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir, y que podría aplicarse a Satanás, por supuesto. Pero sigue diciendo, Jesús dice, pero yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Señala su victoria. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Oren por sus hijos diariamente. Que sea una cosa diaria que estás orando por ellos. Mencioné el ayuno. Vigilen los medios de comunicación con cuidado. Reconozcan el aislamiento como una bandera roja, como mencioné. Fomenten el compañerismo. Modelen la esperanza y el perdón en casa. Y ver a los compañeros como almas a las que llegar. Anímales a estar en la misión, porque los niños buscan algo a lo que puedan pertenecer. Pues bien, fueron creados para pertenecer a Cristo. Comparte con ellos el Evangelio, que es el poder de Dios y la salvación. Cuando Chad escuchó el Evangelio y vio, vendieron sus almas, se le encendieron las luces. Se arrodilló y se convirtió a Cristo. Muéstrales nuestro video, They Sold Their Souls for Rock and Roll. Enséñales el material actualizado que hemos estado haciendo sobre música y habla con ellos. Muchos adultos han dicho que han usado nuestro material para ganar a sus hijos para Cristo. Y hemos visto tantos jóvenes que han sido influenciados por la verdad y enfatizar que Jesús sana. Jesús vence, Jesús libera, conocerás la verdad te hará libre, y anímalos a resistir al diablo, y él huirá de ustedes. Amén. Y Joe, es genial porque al empezar a responder algunas preguntas para todos aquí, esta primera pregunta, voy a añadir algo a lo que has dicho porque ya has dado un poco de la respuesta, mucho de la respuesta en realidad. Antes de pasar a eso, solo muy rápido, porque hay una pregunta que creo que trajiste antes de llegar a las preguntas de los lectores, que podemos responder con bastante rapidez. Es la pregunta que planteaste, que se convirtió en una pregunta en cierto modo. Donde el alcalde hizo esa declaración sobre pensamientos y oraciones. Bueno, otro político, otro representante de nuestro gobierno, salió y dijo, esos niños eran puede que estuvieran orando cuando les dispararon. Y dijo a la maldición con pensamientos y oraciones. Y así este es un gran momento ahora, lo cual es interesante, porque este hombre que hizo esto, este joven que disparó a varias personas, hiriendo a 18, tal vez, y matando a un par más, y un par, creo, todavía están en estado crítico. Espero que estén fuera de eso ahora mismo. Estaba en una banda de metal, parece. No estamos seguros, pero había una banda de metal de la que usaba la letra, básicamente. Josh había señalado esto que me pareció interesante, donde esa banda de metal canta letras sobre, básicamente, con palabrotas, sobre iluminar a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Sí, di las palabras, Chad. Dice, ¿dónde está tu Dios? Sí, ¿dónde está tu Dios? Y luego sigue la letra. Sí, y escribió eso ahí, etc. Y eso es interesante porque pensar en cómo, lo siento, tengo que tener cuidado aquí. No quiero ser demasiado despectivo, pero solo diré que es increíblemente tonto decir, ¿por qué orar? O la oración no funciona porque estos niños podrían haber estado orando. Bueno, en primer lugar, la Biblia nunca te enseña que rezar te mantendrá alejado del daño físico. De hecho, Jesús estaba orando en el jardín de Getsemaní antes de ir a la cruz. Y no fue en la cruz donde logró nuestra salvación. Amén. Se le reventaron los capilares mientras oraba. Sí, hablaba de oraba. Oró más intensamente que nadie, pero alabado sea Dios. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitada una espina de la carne y no le fue quitada. Así que no solo oramos por liberación del mal. Y también a veces Dios nos permite pasar por cosas para decir que, bueno, no ores porque puede que no sea, probablemente no va a ser contestada o puede que no sea contestada. Eso es como decir, no llames al departamento de bomberos cuando tu casa está ardiendo, porque a veces las casas simplemente se queman aunque llames al departamento de bomberos. O no vayas nunca al médico porque a veces la gente muere después de ir al médico. O no te pongas el cinturón de seguridad. No te pongas nunca el cinturón de seguridad porque la gente que se lo pone a veces muere en accidentes de coche. La excepción no confirma la regla. Todo esto es una tontería porque oramos por muchas razones, por sabiduría, fuerza, paz, esperanza, para tener entendimiento, para ver lo que Dios podría revelar el significado o lo que Dios está haciendo en una situación a pesar de lo que el enemigo
está haciendo. Oramos por muchas, muchas razones. Así que esa es una declaración tan tonta de tipo ateo que el tipo no puede ver más allá de su nariz, etc. Así que la oración no es para escapar del sufrimiento, sino para asegurar la presencia de Dios en el sufrimiento y que podamos crecer a través del sufrimiento. Amén. Y para complementar una vez más los principios de Joe que había compartido con ustedes, la pregunta que se hizo desde Pro 1730, la pregunta fue: ¿algún consejo sobre cómo hablar con mi hijo de 10 años sobre esta situación, de otros tiroteos en escuelas en general? Es aterrador y confuso para él y quiero consolarlo, pero también ser realista con él. Y Joe había mencionado cómo es muy abierto con ellos sobre el mal, ya sabes, ser abierto con tus hijos sobre el mal, haciendo esa distinción entre el bien y el mal. Y lo hacemos no solo con males y peligros. Más bien, mi esposa preparó para que un par de testigos de Jehová vengan a la casa. Y lo primero que hicimos fue decir, los niños van a estar allí porque quiero que vean la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal y quién es Jesús en realidad frente a lo que las sectas tienen que decir con respecto a él. Y así que si voy a hacer eso acerca de las doctrinas que son condenables, quiero decir, Jesús dijo, si usted no cree, Ego y Amy, si usted no cree que yo soy, si usted no cree que Él es el Dios, fue todo el camino de regreso allí en Éxodo capítulo 3, entonces morirás en tus pecados. Y quiero que vean eso. Así que en el caso de esto también, y para mí, mis hijos son educados en casa. Pero mi hijo específicamente y los de 12 y 10 años de edad pasan mucho tiempo conmigo en una escuela pública aquí en Simi Valley. De hecho, en 30 minutos voy a conducir a esa escuela pública para entrenar una práctica de lucha libre. Y estoy abierto con ellos acerca de esos peligros. Y es legítimo. Todo es serio. Y es siempre a la luz como Joe estaba hablando. Una cosa es venir en contra de ella. Mira todo este mal en el mundo, pero no darles la respuesta sería la cuestión. Cuando vemos toda esta maldad, ellos conocen el movimiento trans. Todos mis hijos, hasta mi hijo de 5 años, saben que los niños son atacados por Satanás a través de Internet, etc. Ninguno de mis hijos tiene redes sociales. Ninguno de mis hijos tienen teléfonos celulares incluso. 12, 10, 8 y 5. Ninguno de ellos. Porque el hecho es que es un pozo negro. Y he tenido, solo puedo decir esto como alguien que aconseja, no sé, probablemente 50 a 60 diferentes hombres jóvenes en los últimos años, específicamente con respecto a lo que pasó en su teléfono. Y las palabras que siempre me persiguen. Es escuchar a los chicos decirme, y ahora no son niños, algunos de ellos se graduaron de la universidad, pero diciéndome, desearía que mis padres no confiaran en mí tanto como con mi móvil. Y en ese momento es realmente una lucha, una ruleta rusa, lo es. Es decir, te puedo decir esto, incluso sus hijos que están mirando a los teléfonos celulares de otros niños, todas esas cosas que es arriesgándose, como él mencionó, la ruleta rusa de estar en línea de esa manera. Es un gran peligro. Y la cosa es que no nos limitamos a decir, no mires allí, es realmente malo. Les digo por qué es malo. Eso está muy claro en mi casa. Mi mujer hace lo mismo. Está muy claro en nuestra casa. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿Y por qué es malo? No es solo que es malo porque nosotros lo decimos. Voy a expresarte bíblicamente por qué está mal. Y así, de la misma manera, como Joe ya había dado un montón de principios. Así que solo quería hacerles saber lo que está pasando en mi casa en este momento, porque estas conversaciones están sucediendo en mi casa y tengo un niño de 10 años. Así que he estado allí y Joe ya lo ha vivido. Me casé con una de las jóvenes a las que les diste estos discursos cuando tenían 10 años. Pero... Sí, y voy a etiquetar en si usted consigue la siguiente pregunta, pero solo para decir un poco más porque los dos cubrimos, creo, lo suficiente. Pero yo quería que nos aseguremos. Estoy muy contento, Chad, lo que has dicho. Amén. Siguió lo que le había dicho para ayudarle con su hija. Y mucha gente tiene las mismas preguntas y usted no quiere que... Quiero decir, hay un montón de otras cosas que podríamos decir, pero quiero llegar a las siguientes preguntas también. Pero también hay que tener cuidado con la presión de grupo. 2 cosas que te voy a dejar antes de llegar a la siguiente pregunta es, la Biblia dice en 1 Corintios 15:33 que la mala compañía corrompe las buenas costumbres. La Biblia dice en Eclesiastés que un pecador puede hacer mucho daño. Es mucho más difícil construir que romper.
Una bola de demolición puede hacer mucho daño muy rápido a un edificio donde se necesita mucho tiempo para edificar a sus hijos en Cristo y en el Señor, pero esa bola de demolición puede hacer mucho daño y muchos niños traen gran daño. La Biblia dice que si te juntas con una persona necia o una persona enojada, llegarás a ser como ellos. Así que tienes que tener cuidado de no dejar que tus hijos se junten con cualquiera. Quieres asegurarte, porque puede que les estés salvando de las cosas perversas que ven en el teléfono y en los medios de comunicación. Pero entonces, ¿qué pasa? De repente, esa línea de aguas residuales viene de otros niños a su corazón y boca y están viendo, o fuera de su boca, fuera del corazón, la boca habla. Así que viene al corazón y entonces lo que almacenas sale. Así que solo quiero animarte a tener cuidado con la presión de grupo. Es algo real. Y también quiero animarte a que en última instancia les enseñes a Jesús, pero también les enseñes la misión en Jesús. Porque por la gracia de Dios, todo por la gracia de Dios. Pero mi esposa y yo criamos a 3 hijos y los criamos a todos en Jesús y los llevamos en viajes misioneros por todas partes. Pero la mayoría de las veces que fueron de misión con nosotros fue a otras naciones y probablemente han estado en casi 20 naciones con nosotros en viajes de misión, porque he sido invitado a muchos lugares para hacer nuestro video. Vendieron sus almas por el rock and roll. Lo sabían como la palma de su mano, pero los llevaría a Hollywood, en el abismo, al atardecer en Highland, a veces, muchas veces después de medianoche en la esquina, pasando pistas, silbando en la calle, compartiendo el evangelio, y todos se pusieron, bueno, empezó con Holly, que es con la que te casaste, ¿verdad? Y luego cuando los otros niños vinieron, ellos eran un poco jóvenes en ese tiempo cuando estábamos allí, porque luego nos mudamos aquí. No nos mudamos aquí, pero luego empezamos a hacer eso aquí. Pero luego, al crecer los otros niños, nos apoyaron al compartir el evangelio en las calles de diferentes países de diversas formas. Así que eso tuvo mucho que ver, porque si les dejas saber que tienes una mentalidad misionera, ellos empiezan a ver el propósito de Dios, su voluntad, su plan, y que tú estás entregado a Jesús. Y puedo, por la gracia de Dios, mis 3 hijos, Jesús es lo primero en sus vidas. No hay duda de ello. Y sé que cualquiera de ellos podría luchar, podría caer después de decir esto porque no estoy apostando por mis hijos. Todo está con Jesús. Así que oro diariamente por ellos y por tus hijos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos todos juntos en esto, pero mantengamos juntos nuestros escudos y también tengamos en mente seguir orando, no dejar de orar, ¿verdad? El Señor dice, sí, no, o Él dice, espera y crece. Así que a veces tienes que esperar y crecer. Quiero decir, oré por mi padre y los miembros de mi familia y mis mejores amigos, y uno por uno se salvaron en los primeros años de mi caminata como cristiano. Somos 7 en la familia, excepto uno, mi papá. Todos mis mejores amigos vinieron a Cristo y siguen a Jesús hoy. Uno está en el cielo ahora, excepto uno, mi papá. Y oramos, y oramos, y oramos. Y eventualmente, por la gracia de Dios, cuando él tenía 91 o algo así, murió a los 92, 90, 92. Él comenzó a confesar a Cristo como el Señor y Salvador. No dejes de orar. Me alegro de no haber dejado de orar cuando llegué a los 50 por él, o a los 60, de haber seguido buscando al Señor muy bien, por él. Joe. Este es otro, y pensé que sería bueno porque es pertinente. Me Volvamos detuve a antes de ella. los 60 porque ya estaba muerto. Amén. No hay nigromancia No, estoy aquí, rezando por nada eso. de orar por los muertos. Así que tenemos otra pregunta. Esta viene de Joan. Y es pertinente para este. Ella dice, ¿crees que los niños que fueron tristemente asesinados están en el cielo? Y lo que es la edad de rendición de cuentas, Joe. Esa es una gran pregunta. Es una pregunta difícil y hay una edad de responsabilidad. Muchos creen que tienes que ser bautizado como en la Iglesia Católica. Agustín y otros enseñaron que si tus hijos no eran bautizados en la Iglesia Católica y rociados y demás, que irías a un lugar llamado limbo. El mismo Calvino enseñó que los niños no elegidos estaban condenados cuando morían en su infancia y eran odiosos u odiosos para Dios. Eso es tan antibíblico. Así que vemos en las Escrituras y en varios lugares, y solo voy a relatar algunos de ellos, donde vemos que los niños menores de edad, antes de la edad de rendir cuentas, no son considerados responsables. De hecho, a Moisés no se le permitió ir a la tierra prometida, ¿verdad? Pero Josué y Caleb sí. Pero ellos también fueron con un grupo de jóvenes que no fueron responsabilizados por los pecados de sus padres, que eran jóvenes cuando Israel había pecado en el desierto y Dios no les pidió cuentas. La tierra prometida era una imagen del reino de Dios, y David, cuando murió su hijo, dejó de llorar y ayunar y le dijeron, ¿cómo es que no estás desamparado? ¿Cómo es que no estás llorando y ayunando? Y él dijo, porque mi hijo ha muerto,
pero sé que me reuniré con mi hijo en el futuro. Y hay muchas otras escrituras como esa a las que podemos ir, pero quiero ir ahora mismo al principio teológico que realmente subraya y aumenta, y es básicamente complementado por todas estas ilustraciones que vemos en el Antiguo Testamento, y eso está en Romanos capítulo 7, versículo 11, y es allí donde Pablo dice: hubo un tiempo en que yo vivía, porque él se está contando a sí mismo bajo la ley, y como un niño, él creció bajo la ley, pero él no estaba consciente de lo que la ley realmente significaba. Y dice que estaba vivo. Bueno, él está vivo físicamente, por supuesto, pero él está hablando de estar vivo espiritualmente. Y luego dice: cuando se dio cuenta de la ley, no codiciarás y demás. Y él entendió la ley, que está mal hacer ciertas cosas ante Dios. Él dice: entonces morí. Obviamente, él está hablando espiritualmente, no físicamente, porque él está espiritualmente, él está físicamente vivo antes de eso y después de eso. Hubo un tiempo en el que estaba vivo, pero entonces cuando me di cuenta de la ley, morí. Así que cuando un niño sabe que está en rebelión a Dios, es difícil de elegir una edad específica. Hice un mensaje que puedes ver llamado En busca de la edad de la responsabilidad. Probablemente prediqué eso hace 15 años o algo así, En busca de la edad de la responsabilidad. Y podría haber sido una serie de 2 partes, pero Pablo dice: entonces morí. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando mueres, entonces necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? Así que no bautizamos bebés porque no están muertos espiritualmente. Pero a medida que crecen, bautizamos bebés. Pero a medida que crecen, llega un momento en que se dan cuenta de su necesidad de nacer de nuevo y compartimos las escrituras con ellos. Y entonces, básicamente, les hacemos saber que necesitan nacer de nuevo. Les enseñamos la necesidad de nacer de nuevo, aun cuando son jóvenes, porque no sabemos cuándo es esa edad de responsabilidad. Queremos que conozcan la verdad de Dios. Amén. Así que no sabemos exactamente el año exacto. Algunos quieren decir que es 8 años. Algunos quieren decir que es 12 años, la edad de esos 2 niños. A propósito, no lo sabemos. Pero una cosa que sí sabemos es que las compasiones de Dios son nuevas cada mañana, no fallan. Él es mucho más compasivo que todos los seres humanos juntos. El sentido de compasión, imparcialidad y amor que tenemos no es más que una gota en el océano del infinito amor de Dios. Así que confío en poner todo esto en manos de Dios y confiar en que el juez y creador del universo, que se hizo hombre y continuamente para la perpetuidad a través de las edades venideras, muestra su amor infinito en esas cicatrices que todavía están allí porque murió por todos y cada uno de nosotros. Eso es, en última instancia, a lo que tengo que mirar, a quién tengo que mirar y llegar a mirar para tener paz sobre este tipo de cuestiones, porque pueden ser inquietantes. Pero mira a Jesús y sus manos llenas de clavos y el hecho de que Dios es amor y luego simplemente descansa en que el juez de todo el universo hará lo correcto. Amén, amén. Conocemos el carácter de Dios, así que podemos confiar en Él en cualquiera de estas situaciones, no importa lo que suceda. Muy bien, Joe. La siguiente pregunta, esta es un poco más abierta, pero esta es de Cornea Cataline, creo que es como se dice. Dice: ¿cómo se puede ganar la lucha contra el pecado? Amigos, ¿cómo se puede ganar la lucha contra? Voy a ser breve, Chad, porque ya he hablado bastante y disfruto escuchar lo que dices. Me encanta tu forma de pensar y quiero trabajar juntos como equipo. Sé que 511 es principalmente él y Good Fight es mitad y mitad, quizá un poco más yo. Los shows en vivo, Chad los supervisa, así que también tiende a ser yo. Pero solo voy a decir, en primer lugar, no se puede ganar por su cuenta. Tienes que ganarlo a través del poder del Espíritu Santo para obtener la victoria sobre la pena del pecado a través de la muerte de Cristo en la cruz. Si no, estás muerto en tus pecados. Pero cuando vienes a Cristo, pones tu confianza en lo que hizo en la cruz y pagando por tus pecados y resucitando, pasas de muerte a vida. Y si confías en Cristo, no vendrás a condenación. Sin embargo, la victoria sobre el pecado en un nivel práctico, eso se llama santificación. Y eso viene de la primera vez que vienes a Cristo. ¿Qué haces? Te arrepientes y crees. La Biblia dice en un versículo: arrepiéntete y cree. Y muchos versos hablan del arrepentimiento. Y eso es, no puedes realmente creer a menos que te arrepientas, porque el arrepentimiento es volverse de las tinieblas hacia la luz. Confiar en Cristo, que es la luz del mundo, y no puedes hacer eso a menos que te vuelvas de las tinieblas. Amén. Cuando pones tu confianza en Él. Pero cuando te conviertes en un seguidor de Cristo, tomas tu cruz, como Jesús dijo. No puedes ser su seguidor a menos que tomes tu cruz, te niegues a ti mismo diariamente y lo sigas. Así que cuando pones a Cristo primero en tu vida y buscas primero su reino y lo persigues y caminas en el Espíritu, no cumplirás, dice, los deseos de la carne. Y Jesús hablaba de que el Espíritu es como agua corriente que fluye de lo más íntimo de nuestro ser.
Dije ayer que es lo más poderoso. Fue Wesleyan en el estudio de la Biblia. Puedes ver ese mensaje sobre Miqueas 6, 8. Ve a nuestro sitio Blessed Hope. Así que creo que serás increíblemente bendecido. Mucha gente vino a mí después. Dijeron que realmente ayudó mi caminata. Fui tan bendecido, pero una de las ilustraciones que uso es donde está la parte más profunda de un río. Está en la parte más baja del río. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Cuando te humillas, te pones de rodillas ante Dios y dices, Dios, dame fuerza para vencer el pecado. Básicamente te sumerges en la parte más baja del río de poder y espíritu de Dios porque te estás humillando ante Dios. Quiero decir mucho más sobre esto, pero quiero que Chad intervenga ahora. Sí, me encanta esta pregunta. Esto es realmente asombroso y una de mis cosas favoritas es poder enseñar a jóvenes adultos y también a nuevos convertidos muchas veces. Muchas veces los chicos se salvan, vienen a la iglesia y luego los afirmamos en eso. Y entonces esta pregunta surge bastante. Y hay ciertos textos de las Escrituras que quiero darte, además de una cosa práctica que hice en mis primeros pasos con Cristo que me ayudó mucho. Realmente me ayudó mucho y se aplica a la Escritura que quiero citar, que es del Salmo 119. En el Salmo 119, la porción de Beth, que es la segunda porción de esas, está hecha de 22 secciones de 8 versos. Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y en esa segunda porción hace la pregunta de ¿cómo mantendrá el joven puro su camino? Dice que guiándolo según tu palabra. Así que ahí tienes una respuesta. Y luego lo que dice es, mira esto, es uno de mis versos favoritos, probablemente lo oro más de lo que lo cito. Y es, he atesorado o escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y la razón de esto es porque cuando tomamos la palabra de Dios, la cual fue escrita por el Espíritu Santo, estamos diciendo, Señor, voy a usar tu palabra para llevar a cabo esa santificación que vas a hacer a través de tu Espíritu Santo, quien la escribió de acuerdo a 2 Pedro 1. Versículos 16 al 21. Y entonces esos versos, escóndelos en tu corazón para que no peques contra él. Y Joey ya había mencionado esto muy claramente. Lo primero que debes hacer es reconocer lo que Jesús dice en Juan 15, que es aparte de mí, no puedes hacer nada. No tienes poder en y por ti mismo. Si te vas a sentar ahí, y vi que una pregunta de seguimiento fue, ¿cómo alguien que no conoce al Señor lucha contra esto? Lo siento, no creo que tengas muchas posibilidades. Y mucha gente señalará Proverbios y dirá, oh bien, Proverbios, puedes aprender todas estas lecciones prácticas, etc. He estado enseñando a través de Proverbios con nuestro grupo de jóvenes adultos ahora por más de un año, creo que casi 1 año y medio. Y una de las primeras cosas de las que te das cuenta es que cuando llegas a Proverbios hay un preámbulo de 7 versículos. Y el versículo 7 que comienza, el final de eso, o ese es el final de ese preámbulo, dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y luego, durante 9 capítulos, hay una introducción que básicamente muestra que vamos a estar de fiesta en la mesa de la mujer sabiduría o en la señora insensatez. Y así vas a tener una elección espiritual antes de empezar en el capítulo 10, más de las lecciones prácticas. Yahweh será mencionado aquí y allá, pero entonces tendrás un montón de práctica. Pero el fundamento de la batalla espiritual de la necedad de la mujer contra la sabiduría de la mujer se establece en los primeros 9 capítulos. Y entonces necesitas hacer lo mismo que dice, aún en 1 de Timoteo 4, 8. Me encanta este versículo porque me encanta hacer ejercicio. Normalmente estoy escuchando las escrituras, leyendo las escrituras. Estaba leyendo un libro esta mañana mientras hacía ejercicio, pero el entrenamiento físico es de poco valor. Pero entrenamiento espiritual es de valor para esta vida, en todas las cosas para esta vida y la vida venidera. Y por eso queremos asegurarnos de que estamos entrenando espiritualmente. Sabemos, Joe, que has estado repasando Santiago, que mencionaste en Blessed Hope Chapel. Puedes revisar esos. Casi todos los días del Señor lo has estado leyendo. Y mucho de eso, las batallas espirituales por las que vas a pasar, las pruebas que vas a tener, esos van a ser tiempos donde tu músculo espiritual se estira. Y ahí es donde la proteína que vas a usar es la palabra de Dios para fortalecerlo. Y una última historia para agregar a esto. Cuando yo era un nuevo creyente, fui animado, y quizás es por eso que estoy enseñando a través de Proverbios, pero fui animado por alguien que dijo, hey, ¿por qué no tratas de leer un proverbio al día como un joven creyente y solo resaltar las cosas que tú dices? Hey, necesito trabajar en esto en mi caminata. Quiero decir, yo estaba pensando que fui salvo tal vez un mes y alguien me animó a hacer eso. Y yo pensé, está bien. Y me di cuenta de que todo estaba bastante resaltado. Necesito trabajar en muchas cosas. Pero cuando lo estaba leyendo, cuando llegué al capítulo 23, ahí es donde dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Versos 31 a 35.
voy a escribir estos versos y los voy a poner en una tarjeta de notas. Los voy a poner dentro de mi billetera porque tiene que ver con beber. Dice, no mires el vino cuando está rojo en una copa. No lo mires cuando brilla en la copa por él. Dice que muerde. Iba a decir muerde, una víbora. Muerde como un yahash, como una víbora, ¿verdad? Como una serpiente, ¿verdad? Dice que te despertarás por la mañana y dirás, oh tío, tienes moratones. ¿Dónde vamos a tomar otra copa? Y escribí eso porque esa era mi vida antes de venir a Cristo. Eso fue el 18 de enero de 2009, no el 19 de enero de 2009 cuando le di mi vida a Cristo. Y quise eso allí porque quise que estuviera en el lugar, que si yo iba a hacer esa decisión mala, yo iba a tener que mirar directamente en los ojos antes de que yo iría y tomar esa decisión. Así que tal vez para usted, yo no sé acerca de usted específicamente en términos del comentario, o alguien de aquí, tal vez es tu teléfono. Quizás miras cosas que no deberías. Entonces, tal vez memorizar o poner algunos versos, tal vez, de donde Jesús dice que arrancarse el ojo, cortar la mano. Sería mejor para ellos ir al lago de fuego que todo tu cuerpo, ¿verdad? Y no literalmente, exactamente eso. Sí, no literalmente. Anota esos versos para que reconozcas. Espera un segundo. Estas cosas son pecados haciendo guerra contra el alma. Quiero luchar contra ellos con todo lo que hay en mí. Muy bien, Joe. Tengo una buena para ti. Creo que este será bueno. Espero que haya sido suficiente para ti. Pero alguien había preguntado, y voy por todas. Sí, soldado de 6 cuerdas. Supongo que eres guitarrista. Y la pregunta era, ¿cree usted que estamos en los dolores del parto? Y para aquellos que no lo saben, eso viene del capítulo 24 de Mateo, donde habla de guerras y rumores de guerras y hambres y terremotos. Así que él dice, solo espera. Estos son simplemente los dolores de parto. Entonces, Joe, ¿dirías que aquí es donde estamos en un tiempo escatológico o final de los tiempos? Bueno, yo no voy a decir como una cuestión de hecho, y esto es absoluto, que estamos en los dolores de parto, pero me sorprendería que no fuera así, porque si no estamos en los dolores de parto, por lo menos estamos en los Braxtonics. Porque en los años 40, que fue un par de décadas antes de que yo naciera, los principales problemas en las escuelas eran los chicles, los retrasos, la colocación incorrecta de la papelera, cosas por el estilo. Y entonces hoy, miras lo que está pasando ahora con los tiroteos en las escuelas y todas estas otras cosas malvadas. Y cuando miras lo que Jesús dijo acerca de los dolores de parto, habría falsos cristos y falsos profetas, y están por todas partes ahora. Quiero decir, en el Internet en este momento, usted tiene todo tipo de falsos profetas. Tienes personas que reciben millones de visitas que están dando profecías. Por ejemplo, agosto casi ha terminado y hay una profetisa muy popular. Según tengo entendido, está diciendo que California, donde vivimos, se va a partir por la mitad debido a este enorme terremoto y millones de personas van a morir, algo de esa naturaleza. Y agosto está casi terminado y muchas personas le están creyendo y así tienes muchos falsos profetas, más de lo que he visto nunca. Tienes la anarquía aumentando. Hemos estado hablando de eso, así que no necesito documentarlo. De eso se ha tratado todo este programa. El amor de muchos se enfría, la gente se vuelve muy, muy fría de corazón. Terremotos en lugares muy extraños recientemente. Eso ha estado en las noticias. Guerras. ¿Alguien ha oído hablar de guerras y rumores de guerras? Y no solo nación contra nación. Antes era nación contra nación. Ahora hay reino contra reino. Piensen en las guerras mundiales. Tenemos alianzas de varias naciones en ambos lados. Usted tiene estas diversas cosas, pero también tiene cosas que no podrían haber sucedido durante los últimos 2.000 años. Israel volviendo a ser una nación. Eso sucedió el 14 de mayo de 1948. Así que durante los primeros 1.900 años de la historia de la iglesia, Israel no era un país. Así que, ¿cómo tienes la abominación de la desolación en el templo? Que hay un montón de hablar de ser reconstruido en estos momentos y la novilla roja y todo lo demás. Eso no puede suceder. ¿Qué hay de todas las naciones que rodean a Israel? El Armagedón. Eso no puede suceder. Usted no tiene un odio por los judíos desde la época de Hitler. Entonces, ¿qué? Eso está sucediendo ahora mismo. Hay tantas cosas que se están alineando. Necesitas tecnología porque no había manera de implementar la marca de la bestia donde la gente pudiera comprar o vender en todo el mundo hasta ahora. No había manera de tener una imagen de la bestia que pudiera hacer que la gente tomara la marca, porque dice que se hará una imagen de la bestia que hablará, que será hecha a su imagen que animará a la gente a tomar la marca de la bestia o morir. Ahora tenemos IA. Tiene sentido total. Babilonia es destruida en una hora con fuego. Incluso Jerusalén, que no era nada como Babilonia, porque ya están bajo la opresión romana. Se tardó unos años en derribar Jerusalén, pero Babilonia es derribada en una hora. Sí, eso es posible ahora.
Jesús dijo que el mundo se vuelve tan malvado y si Él no regresara cuando lo haga, ninguna carne se salvaría. La aniquilación absoluta de la humanidad no era posible hasta hace poco. Dice que cuando los 2 testigos estén muertos en Apocalipsis capítulo 11, sus cuerpos ya serán muertos por 3 días y medio y todas las diferentes personas, las naciones verán sus cuerpos muertos. ¿Cómo pudo pasar eso? Bueno, ahora tienes televisión por satélite. Podría seguir y seguir. Solo estoy diciendo que estamos más cerca que antes y muchas de estas profecías no podrían haberse cumplido. Y esto es solo lo primero que se me ocurre. No sabía que esa pregunta iba a venir porque estoy observándolo por años diciendo, wow, sigo las tendencias. Veo lo que las escrituras predicen. Los hombres serán amantes de sí mismos. Quiero decir, eso se consideraba insidioso amarse a uno mismo, pero luego tuviste la revista World, luego se convirtió en la revista Life, luego se convirtió en Us. Ahora tienes Self Magazine. Se ha vuelto más estrecha. Quiero decir, no puedes inventar estas cosas, pero sí, creo que estamos en los dolores de parto. Si no, definitivamente en Braxton Hicks. Amén. Y Joe, vamos a ver, estoy mirando el tiempo aquí y sé que tengo un tiempo de línea dura. Una de las grandes cosas es que hicimos este programa específicamente porque pensábamos, esto es importante. Y veo por muchas de sus preguntas y por la cantidad de gente que está viendo que ustedes vieron esto como importante también. Así que estoy muy contento de que hayamos hecho un programa especial en vivo con todos ustedes. Y no solo las cuestiones relativas a los niños, la edad de rendición de cuentas, las cosas que son pertinentes a lo que está pasando, pero también muchas de estas son tan importantes. Me encantan esas preguntas. Y quería dar un pequeño reconocimiento también, porque tuvimos un número de personas en Patreon enviando preguntas. Y una de las cosas que hicimos ayer fue enviar un vídeo a Patreon respondiendo a esas preguntas. Si intentamos responder a todas las preguntas en directo, no daremos a la gente la oportunidad de compartirlas, pero quería daros las gracias a todos. Y Joe, quiero ver si puedes responder esto rápidamente, como dije. Como dije, 6 o 7 minutos. Sí, quiero ver si puedes responder esto rápidamente. Y porque sé que obviamente te apasiona compartir. Si ustedes no han visto, Joe fue todo el camino a través del libro de Apocalipsis, no solo en una hora. Podemos hablar de eso en el canal de Good Fight aquí, que usted puede echar un vistazo a las carreras a través del libro de Apocalipsis. Usted puede mirar y encontrar, sobre todo es una gran herramienta. Si usted es como, hey, solo quiero leer a través del libro de Apocalipsis, entonces tal vez tener que como una herramienta. Puedes escucharlo durante una hora y luego leer el Apocalipsis. Creo que es una herramienta impresionante, así que quería impulsar eso, pero también se puede ver los muchos años de ir a través del libro de Apocalipsis aquí en la capilla Esperanza Bendita. Puedes ver toda esa serie y tengo a Tony aquí. Así que Tony, puedes poner un enlace a la lista de reproducción que tiene todos esos mensajes. Unos 7 años más o menos. Joe, yo quería dar las gracias a nuestros patrocinadores que estaban haciendo preguntas allí y pudimos responder a un par de ellas en nuestra página de Patreon. Y si quieres convertirte en un Patreon, patreon.com/goodfight, nos encantaría tenerlos. Necesitamos chicos. el apoyo, amigos, para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Y ha sido genial porque lo apreciamos. Una de las cosas es Joe y yo hemos estado haciendo videos específicos cada semana ahora para nuestra página de Patreon, que es realmente genial porque tenemos algunos grandes creyentes allí, la gente que está en todo el país. Es impresionante. Muchos de nuestros moderadores aquí son también parte de nuestra familia Patreon, así que gracias chicos por eso. Joe, es una larga introducción para esta pregunta. Me quedan 2 minutos, hermano. Pero Joe, y puede que perdamos a algunas personas en esta porque a veces la gente se molesta mucho con esto, pero Elizabeth Bach hace la pregunta. ¿Cree usted que el regreso de Jesús tendrá lugar después del 5º sello en el libro de Apocalipsis? Joe, te la paso a ti. Tienes unos 3 minutos. Tengo ¿de acuerdo? 3 minutos. Bueno, terminé el Apocalipsis en 1 hora. Tal vez podamos hacerlo en 3 minutos. Es difícil porque creo que el 6º sello revela muy vívidamente el regreso de Cristo, ¿de acuerdo? Pero cuando miras los sellos no son secuenciales. Lo siento, los sellos, las trompetas y las copas no son secuenciales como mucha gente piensa. Estoy de acuerdo con el primer comentarista, Victorino, un padre de la iglesia del siglo II, que dijo que algunos de los sellos, trompetas y copas se superponen. Hay cosas que se repiten. Y cuando señalas o miras el libro de Apocalipsis, verás, si miras lo que sucede bajo el 6º sello, muestra el final. Porque bajo el 5º sello, los santos están clamando bajo el altar. ¿Cuánto tiempo pasará Dios hasta que vengues nuestra sangre sobre los que moran en la tierra, verdad? Dios, el Señor les da vestiduras blancas y les hace saber que esperen un poco más. ¿Y sabes lo que hace? En el 6º sello, les muestra cómo serán vengados, les muestra el final, les muestra la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, Armagedón. Y como sabemos, eso es que acabas de leer el 6º sello, así que no es algo que sucede justo después y luego las trompetas suenan después de que suceda. No,
Él los está llevando hasta el final, porque es como un sueño recurrente. O como Génesis 1, Génesis capítulo 2, no es una nueva creación. Está elaborando lo que sucedió en el capítulo 1. Puedo darte muchos otros ejemplos. Es un paralelismo, así que les muestra el final. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el sexto sello es abierto, es un pergamino. Y el cielo se enrolla como un pergamino, como si hubiera terminado. Es el momento de ahora, el nuevo cielo y la nueva tierra. Como cuando un rabino enrolla su pergamino y dice que es tiempo de que los muertos sean juzgados y los santos recompensados. Bueno, ¿cuándo sucede eso? Apocalipsis 22:17. Jesús dijo, por tanto, vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Y dice que el gran día de su ira ha llegado. Cristo viene. Él era y es, ya no era y es y está por venir. Dice que era y es en los mejores manuscritos como Cristo viene en ese momento. De hecho, dice que tomó su gran poder y comenzó a reinar. Ese es el comienzo del período milenial al final de la tribulación. Dice que destruyó a los que estaban destruyendo la tierra. Esos son los malvados. Dice que los malvados clamaron a las montañas y a las rocas para que nos aplastaran y nos escondieran. Estos son los reyes, la gente en el poder y la autoridad, y sus ejércitos nos aplastan y nos esconden de la ira del que está sentado en el trono y de él y del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Así que Apocalipsis 6 es una imagen de la segunda venida al final de Armagedón, porque antes del Armagedón, bajo los juicios de la última copa, que tienes los sellos, las trompetas y las copas, ¿qué está pasando en el reino de la bestia? No están corriendo a las colinas, no están corriendo a las montañas para aplastarnos, están desafiando a Dios, están blasfemando contra él y el reino de la bestia, pero no aquí en su sexto sello. Están clamando ser aplastados para no enfrentar la ira radical del Cordero. Así que solo quiero animarte a que mires ese contexto y también te voy a mostrar esto. Sexto sello, diagrámalo, escribe los eventos. Terremoto, granizo, escribe la séptima trompeta. Los mismos eventos. Escribe la séptima copa, los mismos eventos. El sexto sello y la séptima trompeta y la séptima copa te muestran el final. Cristo viniendo al final de la era. Bueno, alabado sea el Señor, Joe. Fuiste capaz de terminar eso antes de tiempo. Alabado sea Dios. Eso me da, parece que 30 segundos. No sé cómo tienes el reloj tan lento ahí arriba porque faltan unos 30 segundos, pero queremos darles las gracias por acompañarnos en una edición especial, un programa especial en directo, un poco extra aquí este mes y un tema tan importante. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos encantaría que se unieran a nosotros en cualquier momento que tengamos un programa en vivo, pero también en cualquiera de los programas que tenemos, así como en el canal de Blessed Hope Chapel. Y si te sientes guiado, solo ven a la página de Patreon. Nos encantaría tenerte en patreon.com/goodfight. Este ha sido Joe Schimmel y este es Chad Davidson. La radio de la buena lucha. Os quiero, chicos.